Bueno, la hipótesis en este bloque es ver si uno puede tomar toda la semiología en una sola línea, ¿no? Es decir, la semiología en términos de funciones yoicas que irían desde las funciones yoicas normales, dichas normales, vaya a saber qué es la normalidad, y las funciones yoicas que tienen que ver con los mecanismos de defensa, que serían otro aspecto. Por esto es funciones yoicas. Vamos a ir viendo el listado de funciones que nos trae este hombrecito. Las funciones yoicas serían percepción. No hace falta que hagamos un desarrollo en este momento de cómo el yo de alguna manera organiza y decide la percepción. Es decir, la percepción no es una fotografía, sino que es algo construido a través de mecanismos bastante sofisticados. Pensamiento, control motor, lenguaje, prueba de realidad, solamente un listado que estamos haciendo, control de impulsos, juicio, funciones sintético-integrativas, autonomía. La semiología clásica de las funciones toma los aspectos que vamos a ir mencionando. Ustedes saben todos: atención, senso-percepción, memoria, conciencia, pensamiento, actividad, afectividad. Esto es lo que toman las funciones, es lo que todos estudiamos. Yo estudié cuando estudié semiología, cuando estudié psiquiatría, que son la semiología que se estudia para entender la patología. La propuesta en este bloque es que entendamos otra semiología, que es la semiología que tiene que ver con la normalidad, que después vamos a ver que tiene que ver con las personalidades que yo llamo pertinentes, porque tienen reacciones que son útiles para el desarrollo exitoso. Bueno, las reacciones de las funciones yoicas se pueden dividir en reacciones adaptativas y reacciones no adaptativas. Las reacciones adaptativas tienen ahí arriba esta figurita del camaleón. Son aquellas en las que el aparato, en las que el aparato es capaz de controlar la situación conflictiva y elaborar sus efectos. El conflicto puede ser manifiesto, que es lo que planteamos cuando decimos que el paciente trae un relato, pero que nosotros tenemos que descubrir qué es lo que está detrás del relato, qué es lo que está latente. Y ahí tenemos que ver también que hay los niveles de reacción, que son planteados también por otra escuela, que son 3: lucha, ataque y agresión por una parte, fuga, huida y retirada, y componendo sustitución. Vamos a ilustrar un poquito más esto. Se ilustra habitualmente con dos chicos que están peleando por un autito, y entonces pueden luchar, pueden atacarse uno a otro y pueden agredirse y tratar de ver cuál es el que gana. Esto también está presente en la etología, la lucha de los machos por el privilegio de tener determinadas hembras, es también una reacción de lucha, ataque y agresión. Cuando uno de los integrantes
se da cuenta que va a perder, puede darse el otro tipo, el otro nivel de reacción, que es el de fuga, huida y retirada, que es también una reacción pertinente, ¿no? Es decir, uno puede luchar si piensa que va a ganar y puede retirarse dignamente si siente que no tiene posibilidades. Y la tercera es la de componenda o sustitución. Es decir, en términos de los autitos sería, lo tenés un rato vos y un rato yo. Y esta es una reacción adaptativa. ¿Qué quiere decir? Que trato de tener, trato no, sino que tengo en cuenta la realidad tal cual es, y a partir de tener en cuenta la realidad tal cual es, implemento estrategias para tratar de arreglármelas con esta realidad que reconozco como es decir, estas son las reacciones adaptativas, en las que yo claramente puedo reconocer la realidad. Me viene el ejemplo de la zorra y las uvas, que es justamente un ejemplo de reacción no adaptativa. La zorra que intenta conseguir las uvas, salta y salta y trata de engancharse, quiere las uvas, ese aspecto de la realidad lo conoce, pero como no las alcanza, dice, están verdes. Bueno, esta es una reacción no adaptativa, ¿no? Es decir, no consiguió pelear por las uvas, decidió que estaban verdes. Esto correspondería a esto otro, que son las reacciones no adaptativas, o llamadas también mecanismos de defensa. Es decir, el psiquismo no puede reaccionar pertinentemente al flujo de situaciones, porque no hay un conocimiento adecuado de las circunstancias externas ni de las internas. Es decir, aquí está planteado está planteado el desconocimiento, la falta de conciencia, la falta de integración de los aspectos que están presentes en un hecho cualquiera. Y este mecanismo de defensa tiene efectos negativos. Es decir, las reacciones adaptativas son reacciones saludables. Yo puedo hacer todo esto que planteaba de los dos chicos con el autito como algo positivo y que implica éxito. Cuando están presentes los llamados mecanismos de defensa, los mecanismos de defensa implican desconocimiento, ¿no? Por esto es que trabajamos tan fuertemente en la relación terapéutica con los mecanismos de defensa, porque ahí es donde tenemos que promover el conocimiento de todos los elementos que están presentes, de todas las circunstancias que están presentes en el hecho que el paciente nos trae, para que él pueda decidir qué hacer. Es decir, nosotros señalamos qué es lo que está presente, no tomamos decisiones, ¿no? Es decir, para intentar una definición, cuando uno pregunta qué son los mecanismos de defensa, no es bueno decir que los mecanismos de defensa son defensas, porque esto sería repetir la palabra que pretendemos definir, sino decir que los mecanismos de defensa son técnicas del yo para evitar la frustración. Inventamos cualquier cosa para evitar esto que nos produce sufrimiento, que es la frustración. Acá hay un chiste, su problema reside en el inconsciente, tenemos que analizarlo. Va a ser muy difícil que mi marido quiera venir, eso es lo que entendió la paciente, ¿no? Bueno. Vamos a ver ahora cuáles son los mecanismos de defensa saludables. Que aquí entonces parecería que es un poco contradictorio lo que estoy diciendo, en realidad lo es. ¿Son mecanismos saludables o son mecanismos de defensa? ¿Son buenos o son malos? La diferencia es muy difícil de hacer en términos de una línea tajante que separe. Y uno tiene que
bueno, consolarse tratando de plantearlo en términos de lo que produce sufrimiento y lo que produce placer. Esto es muy complicado, parece tan sencillito, pero es muy complicado. Yo últimamente me digo, si no te produce alegría no lo hagas, si no te produce alegría no lo hagas. Es un modo de proponer para mí misma mecanismos saludables. Pero vamos a ir viendo cuáles son los mecanismos saludables. Aquí hay uno primero que se llama supresión consciente. ¿Y qué es? Es cuando yo estoy muy tomada por una situación, puede ser que me fue mal en un examen, puede ser que me rechazaron en un trabajo, puede ser un duelo, una pérdida. Y estoy rumiándome el mismo pensamiento, la misma idea, las mismas imágenes. Y entonces viene un amigo y me dice, pero sacate eso de la cabeza, trata de pensar en otra cosa, salgamos, vamos al cine, vamos a tomar un café, vamos a caminar. Y yo digo, bueno, entonces trato de hacer una expulsión consciente de estos pensamientos que son inaceptables. Este es un mecanismo adaptativo. No puedo estar dominada por pensamientos del duelo, dominada porque me fue mal en el examen y no puedo disfrutarle nada más, sino que tengo que poder cambiar y hacer otra cosa. Está aquí ilustrado en este gráfico. La mente, todos esos signos, parecen malas palabras, deben ser cosas que uno quiere sacarse de la mente, pero no, los expulsa fuera, los saca y por lo menos lo intenta y a veces lo consigue. Fíjense que no es una solución definitiva. Yo no soluciono el examen que me fue mal sacándomelo de la cabeza, pero no puedo estar todo el tiempo pensando en el examen porque entonces no vivo nada más que para esto. No puedo estar todo el tiempo con la imagen, con las imágenes correspondientes a la persona amada que desapareció. Tengo que poder sacármelas de la cabeza. Bueno, vamos a ir viendo entonces los mecanismos que son positivos. La identificación está ahí definido, es el proceso psicológico por el cual uno asimila un aspecto, propiedad o atributo de otro. Implica una transformación total o parcial sobre este modelo. Y lo que sabemos además es que toda personalidad se construye por identificaciones. Es decir, que la identificación es un mecanismo normal en la formación del psiquismo y nosotros podemos seguir utilizándolo a lo largo de nuestra vida con figuras que nos resulten importantes para nuestro desarrollo, que pueden ser maestros, filósofos, científicos, artistas, personas que, con las que podamos establecer un vínculo tal que nos permita asimilar un aspecto, ¿no? Y hacerlo nuestro. Por lo cual se entiende bien que las identificaciones son positivas cuando tomamos como figuras de identificación figuras positivas, y que son negativos cuando tomamos como identificación a figuras perniciosas, no saludables, negativas. Esto se ve en la práctica, se ve con los adolescentes, cuando toman como figura de identificación a alguien que tiene cualidades que le van a servir para ser útiles para sí mismos y para los otros, está bien. Ahora, cuando la identificación es para estos personajes que nos venden la propaganda, estamos en problemas, Houston. Estamos en problemas porque no sabemos qué hacer con estas figuras de identificación que además irrumpen masivamente y nos atacan de una manera dramática. Sigamos con otro mecanismo.
aquí está ilustrado de alguna manera la identificación del chiquito con su papá, que parece bien en términos de esto superficial que puede ser el traje y la corbata. Sublimación, me falta uno acá. A ver, bueno. Sigamos. La sublimación está planteada como el proceso que permite, según desde la perspectiva freudiana, da cuenta de actividades sin relación con la sexualidad, es decir, que encontrarían la fuerza en la pulsión sexual, pero que es derivada hacia un objeto socialmente valorizado. El ejemplo que da Freud es el de la escultura, que podría entenderse como una sublimación del juego infantil con las heces, con la materia fecal, que luego se transforma en algo creativo a través de la escultura, que trabaja con otros materiales y que consigue otros objetivos. Aquí está un ejemplo de sublimación. Con esto que no lo vi nunca, pero bueno, parece que son muy populares los hechos. El humor. El humor para mí es fundamental como mecanismo de defensa que nos sirve como psicoterapeutas, nos sirve en la vida, nos sirve para poder manejar situaciones muy difíciles y es un signo del psiquismo saludable. ¿Qué es el humor? Es poder salir fuera de la situación y mirarla como si no estuviéramos participando de ella, ¿no? Es decir, nos permite colocarnos por fuera de una situación penosa. Los ejemplos más ilustrativos que se dan están en relación con situaciones terribles, como el que va a ser guillotinado y dice: mal empiezo el día. Bueno, parecería que es un triunfo del humor, ¿no? El que se está por resfriar cuando lo llevan al cadalso y dice: ay caramba, me olvidé de la bufanda, no tiene ninguna importancia, ¿no? Es decir, el humor empleado en la relación terapéutica para mí es de fundamental importancia. Yo utilizo permanentemente el sentido del humor, el mío, y el trato de cultivar y desarrollar el sentido del humor de las personas que están haciendo un proceso terapéutico, porque me parece que este triunfo yoico es lo que permite algo, que se desarrolle algo que en algunos congresos previos hemos trabajado muy activamente, que es el concepto de resiliencia. Se acordarán ustedes, ¿no? La resiliencia como esta propiedad, término tomado de los metales. Cuando un metal se inclina, una barra de metal se inclina en un sentido, si uno la alarga no vuelve a la situación original, sino que puede ir más abajo hasta que se equilibra. Bueno, de ahí fue tomado el concepto de resiliencia, pero se puede tal vez ilustrar mejor para nosotros en la capacidad que tiene alguien que puede, si se está ahogando, saltar al bote que está pasando y hace el salto y se ubica en una posición en la que está fuera del peligro, ¿no? Es decir, el humor está vinculado con esta posibilidad de saltar, de salirse afuera, de poder mirar desde otro lugar lo que nos está pasando, y sería lo opuesto a la dramatización y la melancolización de todo lo que a uno le pasa, ¿no? Es decir, como mecanismo saludable, si repasamos un poquito, teníamos la identificación, ¿no? La supresión consciente, la identificación, la sublimación, el humor, y aquí hay otros elementos del humor, ¿no? El recorte en salud no afectará la atención directa de la gente, y sale corriendo con este señor que va con las dos rueditas agarradas de su mano.
O este otro me pareció muy gracioso, de esta señorita que tiene la fantasía, la persona gorda que tiene la fantasía de ser delgadita a través de un vestido que se pone. Es un sentido del humor bastante evidente. Bueno, es decir, hasta aquí vemos lo que serían las reacciones saludables, los mecanismos de defensa, que no son de defensa en el sentido del desconocimiento, de lo inconsciente, pero que tenemos que incluirlos como reacciones saludables que tenemos que promover en nuestra tarea terapéutica. ¿En cuánto estamos? ¿En qué tiempo estamos? Bueno, vamos a hablar ahora de los mecanismos de defensa propiamente dichos, es decir, estas técnicas del yo que sirven para evitar la frustración. El primero, el universal, al que Freud llamó en principio la defensa, es el mecanismo de represión. La represión empuja, expulsa de la conciencia deseos, sentimientos, ideas o fantasías inaceptables. Y el modo más, tal vez más ilustrativo de entender la represión y el gasto energético que significa la represión es si yo tengo un balde de agua y un globo. Yo quiero mantener el globo en el fondo, tengo que estar haciendo el esfuerzo de mantenerlo en el fondo. Reprimo y lo mantengo en el fondo, lo aprieto, pero esta mano no la puedo usar para otra cosa. Estoy utilizando una fuerza que podría utilizar para otra actividad. Entonces, ¿cuál es el problema de la represión? El problema de la represión es que no me deja libre energía suficiente para, fundamentalmente yo lo diría, para desarrollar actividades placenteras, ¿no? De todos modos, el psiquismo necesita efectivamente de este mecanismo porque no se puede vivir sin represión, no se puede desarrollar el psiquismo sin la represión. Hay una conocida experiencia que creo que se hizo en Inglaterra, que pretendió criar chicos sin represión. Dejarme en una casa sin represión, destruyeron la casa y fue muy dramático. ¿Qué es lo que podemos plantear en términos más concretos en nuestra tarea? Que la represión, lo que hace, la falta de represión, la falta de un padre o de una madre o de una estructura familiar que plantee ciertas pautas y que establezca cierta represión, hace que el chico se transforme en su propio padre y su propia madre. Y esto no sirve. El padre tiene que funcionar como padre, o la estructura familiar tiene que funcionar como una estructura que plantee, proponga y desarrolle cierto nivel de represión útil para que el psiquismo pueda tener el progreso necesario para tener una vida saludable. Ahí está este ejemplo de los globos, esta imagen de los globos, que tiene que ver con lo que dije antes, que era reprimir, meter un globo en el fondo, y también tiene que ver con estar metido en una situación y no poder salir de ella, ¿no? Bueno, es decir que este primer mecanismo de represión es un mecanismo universal que ustedes lo pueden leer en el yo y los mecanismos de defensa. Bueno, el primer texto mío, que es Problemas del campo de la salud mental, también están desarrollados por una colaboradora. Los mecanismos de defensa también están ahí más simples. Vamos a ver otro mecanismo. El mecanismo de negación. La negación implica una afirmación previa. Esto es importante, ¿no? Yo niego algo que de alguna manera estoy viendo. Cuando un paciente nos relata un sueño y nos dice: no vaya a pensar que esa señora con la que yo soñé era mi mamá, seguro que era mi mamá. Porque bueno, yo tengo una afirmación previa de que era mi mamá y después digo, no, no era mi mamá.
Es decir que en términos para los lacanianos, la Bellahung está en la base de esto, de necesitar una afirmación previa, ¿no? Implica, como dice aquí el texto, la mención de los deseos, los pensamientos, los sentimientos que estuvieron reprimidos, de modo que es un primer paso para levantar la represión, ¿no? Es decir, yo reconozco que están ahí, pero digo que no están. Desautoriza los datos sensoriales que son traumáticos. Y ahí lo dice claramente, es un modo de tomar conciencia de lo reprimido, y lo que se suprime es una de las consecuencias del proceso de represión, ¿no? Y el pensamiento, esto que estoy aplastando con la represión y con la pelota en el balde de agua, se libera de las limitaciones de la represión. No veo, no oigo, no escucho nada. Estoy negando todo lo que tendría que ver, que oír y que escuchar. Es decir, que la negación es un mecanismo fundamentalmente presente en las estructuras de personalidad demostrativas que luego se transforman en, porque pueden seguir el camino a la neurosis histérica, y que tiene que ver con esto, con una afirmación fundamental que después se niega. Gasta mucha energía también, como todos los mecanismos de defensa, ¿no? La negación es uno de los mecanismos más populares, digamos, porque uno trata de... La realidad a veces es tan traumática que la primera defensa que uno implementa es la de negarla, ¿no? Nos pasó por mucho tiempo viviendo bajo la represión política que uno negaba la situación porque no había otra manera de tolerarla que negándola. Nos dábamos cuenta cuando íbamos afuera y afuera nos parecía que era terrible, y ya cuando íbamos bajando en Ezeiza ya, bueno, nos íbamos acostumbrando porque empezaba a funcionar la negación como mecanismo de defensa. Es decir, la negación es un mecanismo que puede ser útil. Fíjense que cuando nos avisan sobre una muerte de alguien que no esperábamos que muriera, ¿qué es lo que uno primero dice? No puede ser. ¿Cómo? ¿Murió fulano? No puede ser. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos negando, ¿no? Estamos negando porque no podemos soportar la angustia de que realmente sea así. Entonces, este primer mecanismo, que, bueno, para los que lo conocen, está planteado en esta semiología del paciente que va a morir, que hace Elizabeth Kübler-Ross, que la primera reacción es la negación. Yo digo, no puede ser, no, yo tengo un cáncer y me voy a morir, no puede ser, no. Este no implica conocimiento y desconocimiento al mismo tiempo, ¿no? Por esto es esta imagen que tiene que ver con poder conocer y no querer conocer, ¿no? Estar en una extraña situación de sí y no. Bueno, vamos a pasar a otra, racionalización. Bueno, la racionalización es pariente de la intelectualización. La racionalización es encontrar razonamientos forzados que se esgrimen para justificar comportamientos, ¿no? Como ustedes saben, es característica de la persona lógica. Lo vamos a ver después al hablar de personalidades impertinentes, y del trastorno obsesivo compulsivo. A veces es difícil saber si estos mecanismos en todos sus niveles, en todas sus intensidades, si es un mecanismo patológico o si es un mecanismo pertinente, ¿no? A veces uno tiene que encontrar razones que le justifiquen algo que hace, porque es la única manera de sobrevivir. Pero de todos modos, lo que estamos tratando de entender es qué pasa cuando estas racionalizaciones se dan en
las situaciones no saludables, digamos, patológicas. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, uno lo que tiene que hacer es señalar la racionalización para que el paciente acepte el otro nivel, que es el nivel de lo no racional, es decir, es el nivel de lo emocional, de esto que fue puesto de manifiesto en la cultura epistemológica freudiana también. Ahí está el ejemplo que ya vimos hace un rato, el de la zorra y las uvas. Racionaliza y dice, están verdes, no las quiero, y en realidad no es que están verdes, de modo que la idea aquí es que se pueda aceptar que me gustan las uvas y que no las puedo conseguir, porque esto gasta menos energía que si yo digo, no me interesan, están verdes. Esto es lo que hace mucha gente cuando dice que no sirve aquello a lo que no puede acceder. Es muy penoso esto. A mí, la formación en tal lugar no me interesa. No es que no me interese, por X motivos, aunque sea porque no tengo ganas de estudiar, no puedo acceder a esa formación. Entonces, racionalizo y digo, no me interesa. Es la triste racionalización de la zorra que dice, las uvas están verdes. Entonces, de vuelta, lo que estamos promoviendo a través de toda esta situación vinculada con las terapias es conseguir el mayor autoconocimiento posible. Tal vez no lo dije muy claramente antes, ¿no? Pero nuestra función es promover autonomía de pensamiento y conocimiento de lo que nos pasa, porque solamente si yo conozco lo que me pasa, ahí puedo decidir. Si no me doy cuenta de lo que me pasa, no puedo decidir. Estoy pendiente del que me está vendiendo algún buzón. Bueno, dijimos que la intelectualización era pariente de la racionalización, porque se da en otro tipo de personalidades, que son los esquizoides, las personas desde el punto de vista de las personalidades pertinentes. Ya lo vamos a ver después, es medio complicado darlo juntos, pero lo vamos separados, pero bueno, vamos a tratar de entendernos. Es decir, no se trata únicamente de encontrar razones, sino de encontrar pensamientos abstractos o situaciones que nos permitan salir de una situación que no nos resulta agradable, saludable, pertinente. Por ejemplo, este tipo de personalidades observadoras no participantes o esquizoides o trastornos esquizotípicos o todas las denominaciones de los DSMs son personalidades que buscan gratificación en situaciones que no frustran. Es decir, las personas frustramos permanentemente. La relación con el otro es siempre una relación que implica cierto nivel de alerta, cierto nivel de inquietud, cierto nivel de, bueno, saber cómo va a funcionar. Si yo me dedico especialmente, supongamos, al arte, a la naturaleza, a la ciencia, esto frustra menos. La naturaleza, bueno, puede frustrarse, me quiero ir afuera y llueve, pero son frustraciones que no dependen de un sistema de alerta tan violento como supone la relación con las personas, ¿no? Estos mecanismos de intelectualización están muy presentes, sobre todo, como el nombre lo indica, en personas con un buen nivel intelectual que pueden utilizar el mecanismo de intelectualización. La realidad es que este mecanismo empobrece la posibilidad de goce, el desarrollo de las actividades placenteras, porque está permanentemente al servicio de no frustrarse con relaciones con personas que pueden obviamente ser más claramente frustrantes. Bueno, aquí están los mecanismos de intelectualización con los libros. Los nenúfares, eso no sé si son nenúfares. La música, la diversión está más o menos
escotomizada, porque yo prefiero divertirme con ir al campo. No, tal vez no prefiero, sino que ir al campo es más fácil que buscar amigos. Entonces, esto es lo que hay que buscar en términos de explicitar y atacar los mecanismos de intelectualización. Este es un mecanismo dramático llamado identificación con el agresor. El ejemplo de punta de hilo, que empezamos por él, es los campos de tortura y exterminio, ¿no? Es el que plantea también Gandhi cuando les dijo a los ingleses: ustedes se van a tener que ir de acá. ¿Cómo que nos vamos a tener que sí? Cuando no los ayude toda esta gente, todos los hindúes que los ayuden, que los ayudan, que de alguna manera tenían una identificación con el agresor porque colaboraban con. Entonces, la idea de estos mecanismos que están planteados ahí en la punta del hilo es que se observan cuando hay situaciones de sometimiento prolongado. Entonces, en nuestra práctica diaria, es el chico que cree que el padre tiene razón cuando lo castiga, porque él hizo algo malo. Donde el que tiró la primera piedra obviamente fue el padre. Al chico no le preguntaron si quería nacer, nació y está por voluntad y decisión de su pareja de padres sobre la situación X que se haya planteado para que exista. Entonces, quien se identifica con el agresor pierde la posibilidad de captar la situación como una totalidad, porque se ataca a sí mismo como fue atacado, ¿no? Esto es muy común en lo que nosotros vemos en nuestros consultantes, que se sienten muy afectados por estas conductas en las que creen que el que los agrede tiene razón y entonces no se defienden, porque hay esta conducta o esta situación de identificarse con el agresor. Esta es la imagen de Judas, que tiene que ver con varias cosas, no solamente con identificarse con el agresor, ¿no?, sino con la traición y con la posibilidad de funcionar de esta dramática manera, ¿no?, y lamentable. Bueno, vamos a ver este otro mecanismo, que es el desplazamiento. El desplazamiento se ve muy claramente en el circuito de las fobias, ¿no? En las fobias, lo primero es la represión de la imagen negativa, de la imagen del padre malo, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Juanito, y es después la posibilidad de pasarlo a otra imagen, ¿no? Es decir, que el desplazamiento se da en este tipo de situaciones y se da también en todas las relaciones transferenciales, ¿no? Es el pasaje de emociones, de afectos, de ideas, de una representación a otra. En la relación transferencial, desde las imágenes infantiles, desde las relaciones con imágenes primarias, a la relación con el terapeuta. Y el desplazamiento es un sentimiento, es un mecanismo que se ve en la normalidad también, no necesariamente es característico de las fobias, porque bueno, ¿quién no tiene una fobia? Yo no levanto el dedo. La idea es que tenemos que entender estos desplazamientos muy prolijamente, el mecanismo de desplazamiento, para poder actuar psicoterápicamente, ¿no? Ahí viene una imagen para entretenernos un poco con el mecanismo de desplazamiento. Evitación. La evitación tiene que ver con... A ver, el mecanismo es bastante... La situación total es la que está abajo, puesto en circuito,
que es bastante complejo, ¿no? La evitación implica tener lejos el verdadero objeto responsable de una fobia. Yo encuentro así, a ver, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a los perros, entonces racionaliza. Dice, bueno, los perros transmiten la rabia, tienen garrapatas, tienen latidosis. Está bien, pues, no se acerca al perro porque le puede pasar todas estas cosas. Pero le presentan un salchichita vacunado y lo mismo le tiene miedo. Bueno, ahí pasa algo que no tiene que ver con toda la racionalización, sino que tiene que ver con que el perro no es el perro. Es decir, la fobia en este sentido es siempre una mentira. Esto es lo dramático de la fobia, ¿no? Que es una mentira. El objeto es el que le tengo miedo, no es. Por eso lo tengo que tener ahí, a una distancia óptima, y tengo que evitarlo para no encontrarme con el objeto verdaderamente peligroso, que es un objeto interno que está representado en este pobre perrito que yo tengo afuera. Además, ustedes vieron que la gente que le tiene miedo a algo lo encuentra permanentemente. Va caminando para ir a la casa de la amiga y dice, pero vos sabés la cantidad de perros que hay en ese camino. ¿Qué perros? Si no hay poca gente que tiene perros. ¿Cómo que no? Y los vio a todos los perros, porque además, como bueno, segregaba adrenalina por miedo a los perros que perciben esta situación, seguramente que salían ladrando de todas las casas, ¿no? Es decir, que la evitación es un mecanismo incluido muy claramente en este circuito de la fobia, que son represión, desplazamiento a otra imagen, proyección, como hacía Juanito cuando reprimía, desplazaba y proyectaba, en términos de los caballos que estaban enfrente de su casa, y entonces evitarlos para mantener esta distancia óptima. Este pobre señor intenta evitar todo, pero no creo que consiga nada. ¿En cuánto estamos? ¿Tiempo? ¿Falta? ¿Qué? ¿2 minutos? Recorchos, no alcanza nada entonces acá. Bueno, y terminaríamos, entonces vamos a terminar con esto, con la proyección, que es atribuir a otra persona o casa cualidades que rechaza, ¿qué será? Que rechaza reconocer como propias, error en el pago. Bueno, rechazo y localización fuera. Mecanismo arcaico el de la proyección, que Freud lo atribuyó a la paranoia. Es el primero que atribuyó a la paranoia, pero que está en todo mecanismo, en todo desarrollo normal. Hay proyección de lo que yo creo con respecto a el otro, ¿no? Bueno, incluso todos los mitos que ustedes saben que es en lo que yo trabajo desde hace tiempo, tienen que ver con proyección de una estructura interna en un mundo externo, tomando elementos del mundo externo y organizándolos de modo que se transforman en este objeto del mito, es decir, conciencia mítica, mito y relato después, que tiene que ver con este mecanismo de proyección, con la posibilidad de proyectar un objeto interno en el mundo externo. Bueno, acá están estos proyectando en el mundo fantasiado una imagen de ida y vuelta. Estamos al fin, ¿no? Entonces dejaríamos conversión. Esto lo dejaríamos para después. ¿Qué hago? Espero que haya llegado esto, que es muy difícil para mí de transmitir sin interlocutor, pues yo no calculo los tiempos porque no tengo feedback. Pero bueno, ya nos veremos en alguna próxima, así que en las presenciales me voy a recuperar de todo este esfuerzo. Es decir, el ser humano es básicamente mentiroso, no se escandalicen mucho. Bueno, la conciencia es poco fiable desde el comienzo, ¿no? Como decía el hipnosis, sí. Pero entonces, cuando yo doy una explicación de algo, generalmente estoy mintiendo. Es decir,
no es que esté mintiendo en un sentido de mala intención, de mala fe, pero estoy tratando de tapar un agujero de una cuestión que muchas veces no sé. Ahora, esto nos pasa mucho en nuestras teorizaciones. Ahí donde tenemos un punto de ignorancia, podemos agarrar la guitarra e inventar un relleno. Pero hay que tener mucho cuidado con la distinción entre la sustitución y el contenido original. De hecho, en la vida cotidiana tenemos la experiencia de que cuando uno de los cónyuges, por ejemplo, llega a la casa y se pelea con la señora o con el marido, el otro le dice: ¿qué te fue mal en la oficina hoy? Porque te la agarrás conmigo en lugar de agarrarte con aquel que seguramente no te la pudiste agarrar. Y acá ven un mecanismo que después vamos a tratar de explicar con más detalle, que es el desplazamiento. Es decir, yo puedo de un elemento pasar a otro, que ese otro sustituye el anterior. ¿Es la hora? Bueno, ahora la cuestión que les plantearía, hablando de este mecanismo de desplazamiento, es que así se va construyendo la represión. Es decir, que cuando se puede deslizar un contenido determinado a otro y que éste me permita mantener este en otra dimensión no conocida, es que entra a funcionar esta barrera. Digamos, sería como la dinámica de la represión, es así. Es como cuando yo sustituyo una cosa por otra. Ahora, ustedes noten, por eso les dije que no es un lugar, que el uso mismo del lenguaje requiere de la represión, porque yo siempre que digo algo, estoy diciendo una sustitución de la